Capítulo 1. Historia de las herramientas y las máquinas herramientas. 1.1. Introducción. Para hablar de herramientas hay que remontarse hasta los orígenes del hombre porque, desde siempre, lo acompañaron en su evolución. Cuando las manos del hombre ya no eran suficientes para realizar alguna tarea, necesitó algún objeto o dispositivo para ayudarse, así nacieron las herramientas. Si bien las herramientas fueron variando en cuanto a su forma, diseño, tamaño, calidad, hoy en día siguen siendo el principal auxilio con que cuenta el ser humano para realizar su trabajo. Miles de ellas surgieron en esa evolución, empezando por la simple palanca que, sin duda, fue una de las primeras. Es posible enmarcar cronológicamente los distintos procesos de cambio que realizaron las herramientas desde las primeras y rudimentarias piedras talladas hasta las actuales. 1.2. Desarrollo. Al hablar de herramientas y máquinas herramientas es menester aclarar que, contando ambas con distintos orígenes, la historia se encargó de unir sus desarrollos y evolución, al punto de existir en la actualidad una dependencia directa de unas con otras, siendo ambas pertenecientes a industrias distintas. Cronología. 6.000 años antes de Cristo. El origen de las herramientas puede situarse hace más de 50.000 años durante la Edad de Piedra. Aparecen las primeras flechas y cuñas preparadas por nuestros antepasados. 4.500 años antes de Cristo. El primer salto evolutivo destacable se comienza a ver hace unos 6.500 años durante la Edad de Bronce. Se producen utensilios para alfarería. Los más antiguos hallazgos arqueológicos los datan en esa época. 1.500 años antes de Cristo. Hace 3.400 años, durante la Edad de Hierro, se desarrollan las primeras herramientas de corte. El hombre comienza a trabajar con cortafríos y unos rudimentarios taladros. Los conceptos de herramienta y de máquina herramienta difieren bastante. Las herramientas son pensadas en función de los materiales, tanto en su fabricación, como con el material con el que se trabajará, mientras las máquinas herramientas son pensadas en función de la operatoria a realizar por esta, será diseñada para realizar distintas operatorias como agujerear, cortar, pulir, tornear, fresar, etc. Si bien siempre unas dependieron de las otras, es interesante ver cómo una superaba a las otras y se invertían las supremacías, según el momento histórico y posibilidades de desarrollo, que las llevó a una no buscada competencia que sirvió para su extraordinario crecimiento y evolución. 1.2. Herramientas como prolongación de la mano del hombre. Desde nuestros orígenes, el hombre aprendió a manipular elementos simples. Posiblemente, empezó a hacerlo cuando ya no pudo realizar su trabajo con las manos. Tanto fueran simples utensilios para uso diario, como otros elementos verdaderamente utilizados para efectuar algún trabajo determinado, en lo conceptual, podemos decir que las herramientas son la prolongación de la mano del hombre. En lo real, decimos que las herramientas son el medio que permiten al hombre realizar lo que no puede hacer con las manos. No sabemos a ciencia cierta cuándo el hombre tomó conciencia de utilizar un adminículo que le fuera útil para lograr su objetivo. Cuando el hombre ya no pudo con sus manos y herramientas manuales, comienza a desarrollar aparatos o dispositivos que, mediante algún sistema de rotación de una pieza, le permitieron trabajar la superficie de ésta, transformándola. Unos 1000 años antes de Cristo, durante el Imperio Persa, en el litoral situado entre los ríos Tigris y Eufrates, se localizan lo que podríamos llamar las primeras e incipientes máquinas herramientas, los tornos alfareros construidos en madera y accionados con el pie. Luego los celtas, unos 100 años antes de Cristo, realizan brazaletes metálicos, mecanizados en máquinas rudimentarias impulsadas por molinos de agua junto a arroyos o vertientes, que les permitían desarrollar el movimiento circulatorio. Pasaron muchos años desde las primeras flechas y cuñas hechas por nuestros antepasados, pasando por la palanca, la rueda, el canasto, la cuerda, los recipientes, etc. Aprender a dominar el fuego, y más tarde, con ese fuego manipular metales, no hizo más que reafirmar una mejora en sus habilidades y su intelecto. El hombre pasó por la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, y en todas estas etapas las herramientas creadas fueron muy pocas, casi no contaron con una trascendencia tal que justificara su mención. Podríamos decir que recién hace unos 3.400 años antes de Cristo, el hombre comenzó a utilizar unos rudimentarios taladros, masones de golpe y cortafríos, todos pertenecientes a la Edad de Hierro. Se podría decir que estas fueron las primeras herramientas medianamente equiparables a las herramientas actuales, cumpliendo estas las mismas funciones que sus similares modernas. Con el tiempo, la evolución puso su parte y el desarrollo e ingenio del hombre puso la otra. El hombre creció, con él también sus necesidades, y con estas aparecieron nuevos utensilios que terminaron en herramientas, cuando de trabajo se trataba. Hoy la herramienta es la mejor aliada del hombre cuando éste emprende un trabajo. Es más, resulta muy difícil hablar de un trabajo sin hablar de sus herramientas. La fuerza de esta palabra ha llegado a tal punto, que hemos llegado a su desmaterialización. Incluso hoy día, solemos hablar para determinados trabajos, de herramientas intelectuales. Todo un paradigma. Para finalizar podríamos decir, como síntesis, que desde el principio y casi toda la vida,
el hombre y la herramienta han compartido sus historias. 1.2.2. Aparición de las primeras máquinas. ¿Cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? Primero, tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se entiende por máquina al conjunto de piezas o elementos, móviles o no móviles que por efecto de su enlace es capaz de transformar la energía que se le suministra. Si a esta palabra le agregamos, máquina usada como herramienta, nos tendríamos que remontar al Imperio Persa entre 600 y 500 años antes de Cristo. Con los primeros telares textiles porque entonces, se utilizaban rudimentarios tornos alfareros, cuya función era la de poner en una situación giratoria a la pieza a trabajar. Leonardo dedicó mucho tiempo a calcular relaciones de engranajes y formas ideales de dientes. Sumado a esto, la utilización de las novedosas herramientas de acero al carbono, se pensó que ya existían todas las condiciones para un fuerte desarrollo. Sin embargo, hasta mediados del siglo XVII el desarrollo tecnológico fue prácticamente nulo. Pasaron muchos años hasta que en el año 1250 después de Cristo se desarrolla un sistema de impulsión a pedal para obtener movimientos circulatorios de torneado y taladrado, principales movimientos requeridos para los procesos de mecanizado de la época. 1400 después de Cristo. Recién a fines del siglo XV, Leonardo da Vinci, en su Códice Atlántico realizó bocetos de varios tornos que no pudieron construirse por falta de medios, pero que sirvieron de gran orientación para los próximos desarrollos. Tecnológicamente, se diría que las primeras máquinas herramientas fueron tornos y taladros muy sencillos cuando el hombre dejó libre sus manos, pudiendo imprimir el movimiento necesario con el pie, mediante el artilugio de pedal y pértiga flexible. Esto fue aproximadamente en un periodo posterior al Imperio Romano, entre los años 1000 al 1200 de nuestra era. Durante muchos años posteriores, los tremendos cambios sociales y culturales producto de las constantes luchas, guerras e invasiones mutuas entre imperios y naciones, del hasta entonces mundo conocido, no permitieron mayores desarrollos. Solo tuvieron evolución aquellos vinculados al diseño y la fabricación de armamentos. Se podría decir que fue un periodo de la historia con sociedades abocadas a sus necesidades mínimas y no a la investigación. Entre los siglos XV y XVIII comienzan a aparecer en el mundo síntomas de cambios muy profundos. Transcurren las guerras religiosas, el expansionismo europeo con los imperios marítimos, la colonización de América, las revoluciones burguesas en Holanda, Inglaterra, Norteamérica, Francia, por citar algunos ejemplos, hechos que concentraron la atención de las sociedades de la época. También, época donde surgen mentes brillantes como Voltaire, Galileo Galilei o Miguel Ángel Buonarroti que contribuyen al cambio. En lo referente a las máquinas, también aportan lo suyo, ilustres como el prodigio matemático francés Blaise Pascal, quien enuncia el principio que lleva su nombre en el Tratado sobre el equilibrio de los líquidos y descubre el principio de la prensa hidráulica, o como el florentino Benvenuto Cellini que construye la primera prensa de Balancín o el incomparable Leonardo da Vinci. 1.2.3. Bocetos de Leonardo da Vinci. Prácticamente, es imposible pasar por esta época de la historia sin mencionar a Leonardo da Vinci, sea cual fuere el tema que se analice. Hombre de una inteligencia, inventiva y creatividad casi únicas. No es fácil hablar de Leonardo, por la admiración y respeto que provoca tan solo su nombre, toda una marca registrada. Este florentino, vegetariano, efectuó significativos aportes a la arquitectura, botánica, medicina, pintura, escultura, física y, también, a la mecánica. Pero, definitivamente, fue James Watt quien ideó y construyó la máquina a vapor para usos industriales. Este gran invento dio origen a lo que se llamó la primera revolución industrial. 1690. El francés Denis Papin, con el experimento de su famosa marmita, realizado en 1690, dio a conocer el principio de la máquina de vapor. Poco después, Thomas Newcomen inició la construcción de rudimentarias máquinas de vapor, máquinas de fuego que fueron utilizadas para achicar el agua en las minas inglesas. 1751. Para 1751 el desarrollo siderúrgico permitió la fabricación de las primeras mechas para agujerear de aceros al carbono, que utilizan agujereadoras y taladradoras de uso industrial. Como inventor dejó los planos del primer tanque de guerra y el principio del helicóptero. Pero sobre todo diseños de máquinas herramientas como una máquina para acuñar monedas, una laminadora, una recortadora, y un sinnúmero de variantes de tornos y sus dispositivos. No pudo fabricar estas máquinas por falta de medios, pero dieron origen a la mayoría de las construidas con posterioridad por los más importantes fabricantes de máquinas herramientas. Son 6 los diseños de tornos completos hechos por Da Vinci, todos innovadores, sencillos y prácticos. Aunque parezca increíble, el mayor aporte efectuado por Leonardo a la mecánica fueron los bocetos recopilados, luego de su muerte, por su discípulo Francesco Melfi, en su Códice Atlántico, Atlanticus por el tamaño de los atlas o bocetos, no por el océano, en los que dedicó muchísimo tiempo al cálculo de relación entre engranajes y la forma ideal de los perfiles y ángulos de los dientes de los engranajes. Su aporte fue tal que, hoy día,
en la mayoría de las universidades del mundo en las que se estudia ingeniería se analizan los bocetos de Leonardo como introducción al estudio de engranajes. El mundo de la mecánica cimentó su desarrollo futuro gracias a los trabajos y estudios de Leonardo. Motores, transmisiones, máquinas herramientas, vehículos mecánicos, o todo tipo de maquinaria que utiliza engranajes aplican los principios de Leonardo, desde el comienzo de sus diseños hasta la fabricación, todos vigentes hasta el día de hoy. Seguramente, el mundo de la mecánica no sería el mismo de no haber existido Leonardo da Vinci. 1.2.4 Aparición de la máquina de vapor. Un tema primordial para la época era encontrar la forma de suministrar la energía que permitiese funcionar a las máquinas herramientas. Generalmente hasta ese entonces, la energía era suministrada por molinos de agua o por sistemas de tiro. Durante este periodo se produjo el gran desarrollo de un sinnúmero de maquinarias que permitieron un rápido crecimiento del rubro metalmecánico en los países más desarrollados de la época. Gran cantidad de máquinas creadas para el trabajo en madera son mejoradas y reformadas para su utilización con materiales ferrosos. En ese entonces se crearon los tornos totalmente metálicos, tornos de torretas, tornos copiadores, acepilladoras, mortajadoras, taladradoras, pulidoras y fresadoras, entre otros. 1765. En 1765, John Wilkinson desarrolla los primeros taladros para construir cañones. La mayoría de las máquinas de la época se utilizaban para la industria armamentista, siendo estos taladros los primeros con columna central, todo un adelanto. Los molinos de agua eran operables y podían instalarse a la ribera junto a un arroyo o río cercano que permitiese, mediante el curso de agua, el movimiento de las aspas del molino que, al producir el movimiento giratorio, producían la energía necesaria. Siempre se dependía de las condiciones climáticas para contar con el suficiente caudal de agua en esos cursos. En cuanto al sistema de tiro, consistía en una rueda de unos 5 a 6 metros de diámetro aproximadamente, puesta en forma horizontal en la que se colocaban animales de tiro que, girando durante varias horas, generaba energía. Por estos condicionamientos las máquinas herramientas debían instalarse en lugares que tuvieran baldíos o terrenos próximos a los talleres para la manutención de los animales. Un francés, Denis Papin, dio a conocer en 1690 el principio fundamental de la máquina de vapor. Unos años más tarde, Thomas Newcomen en 1712 construyó unas rudimentarias máquinas de vapor que se utilizaron para achicar, extraer, el agua en las minas inglesas de carbón. Finalmente, James Watt, un joven escocés de 29 años, construyó, bajo su diseño en 1765, las primeras máquinas de vapor de uso industrial, que permitieron la independencia de las máquinas en el uso de energía. La máquina de Watt permitió más flexibilidad en la instalación de las máquinas herramientas, incluso podía aplicarse en equipos pequeños, permitiendo una pronta proliferación de industrias de todo tipo, para la época industrias muy importantes como la textil, naval, construcción, armamentística, ferroviaria, entre otras, lo que provocó el mayor espaldarazo a lo que la historia conoce como revolución industrial. Lo malo de las máquinas de vapor es que eran muy ruidosas, difíciles de encender, requerían de mucho mantenimiento, lamentablemente, resultaron muy sucias y contaminantes. Sus detractores las llamaban las máquinas de negro, en alusión a las grandes nubes de humo negro que generaban cuando estaban trabajando a pleno. Tampoco eran muy populares entre quienes tenían que manejarlas, ya que la mayoría de sus operadores tenían un sinnúmero de cicatrices, producto de quemaduras muy frecuentes porque no contaban con las mínimas medidas de seguridad. 1.2.5 La revolución industrial. Le llevó mucho tiempo a Watt mejorar su invento. Para fines de 1780 pudo perfeccionar la máquina de vapor convirtiéndola en una verdadera aplicación práctica como proveedora de energía a las máquinas herramientas. Hasta 1850 los ingleses fueron los líderes y prácticamente los únicos fabricantes de máquinas herramientas. A partir de esa fecha se dedicaron, principalmente, al diseño y la fabricación de grandes máquinas, con el fin de dar solución al mecanizado de piezas para los ferrocarriles en cuyo desarrollo estaban comprometidos. Fue a partir de ese momento cuando los americanos se impusieron en el ámbito mundial en la fabricación de máquinas herramientas más ligeras, universales y de producción hasta fines del siglo XIX. Para ese entonces, después de muchos intentos fallidos debido a que no se podían obtener tolerancias adecuadas en el mecanizado de cilindros en barrenadoras o mandrinadoras de la época para la fabricación de cañones, el industrial inglés John Wilkinson, llamado hierro enojado por su mal carácter y su terrible obsesión con el hierro fundido, construye, por encargo de Watt, una mandrinadora agujereadora de diseño novedoso y técnicamente avanzado, por su mayor precisión. Con esta máquina herramienta, equipada con un ingenioso cabezal giratorio y desplazable, se consiguió un error máximo del espesor de una moneda de 6 peniques en un diámetro de 72 pulgadas. Evidentemente una tolerancia muy grosera, hoy día, pero suficiente para garantizar el ajuste y hermetismo entre pistón y cilindro de la máquina de vapor de Watt. A la máquina de vapor se le suma una importante mejora en las tolerancias de fabricación,
y las primeras herramientas de acero al carbono, la sumatoria de las tres novedades tecnológicas resultan los puntales de los grandes cambios y desarrollos que dieron vida a la revolución industrial. Las máquinas creadas originariamente para el procesamiento de la madera fueron copiadas, pero mejoradas para su utilización con materiales ferrosos. Así, nacen máquinas herramientas como tornos totalmente mecánicos. Por ese entonces los bastidores y bancadas eran de maderas duras, que fueron mayormente reemplazadas por piezas de fundición. Tornos con torretas, se usaban con un solo portaherramientas, la variante estaba en incorporar varias herramientas para distintas operatorias en una misma torreta. Tornos copiadores mejorados, con la particularidad de poder efectuar piezas idénticas, mecanizándolas con un dispositivo llamado copiador, que permitía copiar un diseño patrón y así hacer todas las piezas iguales. Y un número importante de máquinas herramientas desarrolladas en esa época. Las acepilladoras, mortajadoras y taladradoras fueron mejoradas, mientras que las pulidoras, también llamadas rectificadoras, fueron rediseñadas para el uso de nuevos tipos de piedras. Por último, nace la quizás máquina de mayor desarrollo desde su creación hasta nuestros días, la fresadora. 1850. El inglés Joseph Whitworth perfeccionó el torno paralelo de tal manera, que su diseño monopolea de 1850 ha tenido vigencia hasta nuestros días. Además, Whitworth fue fabricante de herramientas y fue quien desarrolló el sistema de rosca que lleva su nombre basado en la pulgada, rápidamente introducido en la industria. En 1861 fue adoptado por el Institute of Civil Engineers de Inglaterra, los americanos lo adoptaron en 1868. En 1890 los norteamericanos perfeccionan el torno de Whitworth incorporando la caja de cambios Norton, vigente hasta nuestros días. 1865. En 1865 las prestaciones de las máquinas herramientas aumentan al equiparse con las nuevas herramientas fabricadas con aceros aleados, descubiertos por Robert Muset, lo que permitió duplicar las prestaciones productivas respecto a las herramientas de acero al carbono conocidas hasta entonces. Durante las guerras napoleónicas se puso de manifiesto el problema que creaba la falta de piezas intercambiables en el armamento que se usaba. Era un problema al que se le debía encontrar solución ya que los presupuestos en la reposición de armamento eran impresionantes. Había que diseñar y fabricar máquinas herramientas adecuadas, ya que no existía uniformidad en las medidas y tolerancias que se pedían, siendo hasta entonces de una fabricación casi artesanal. El ingeniero inglés Henry Maudslay, mejorando lo que hizo Wilkinson, fue uno de los primeros en dotar a sus máquinas de mayor precisión. En 1897 construyó un torno para cilindrar que marcó una nueva era en la fabricación de máquinas herramientas, con altísima precisión, realizado en una estructura totalmente metálica y rígida. La influencia de Maudslay en la construcción de máquinas herramientas británicas perduró durante gran parte del siglo XIX, a través de sus discípulos. Los destacados Richard Roberts y Joseph Whitworth trabajaron a sus órdenes. Durante todo el siglo XIX se construyeron una gran variedad de tipos de máquinas herramientas para dar respuesta, en cantidad y calidad, al mecanizado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que se iban desarrollando. 1898. En el año 1898, se produce un hecho trascendente para la industria en general, más aún, para las herramientas y máquinas herramientas. En los Estados Unidos, Frederick Winslow Taylor, mundialmente conocido como el padre de la industrialización moderna, incorpora a unos aceros Muset un porcentual de tungsteno logrando, luego del Temple, que esta herramienta no pierda su filo al ser sometida a condiciones extremas, trabajando en forma muy rápida. Por eso se los llamó aceros rápidos. Tal vez, este sea el descubrimiento más importante ocurrido a fines del siglo XIX, en el rubro metalmecánico a nivel mundial. Taylor no solo las descubrió, sino que efectuó ensayos en más de 400.000 toneladas de los más variados aceros de la época, desarrollando parámetros, normas y conceptos técnicos para las herramientas de corte, que mantienen total vigencia en la actualidad. 1.2.6 El aporte de Joseph Whitworth. En el momento de mayor desarrollo de la máquina herramienta, el millonario británico Sir Joseph Whitworth II desarrolló un método de producción denominado de medidas finas, con el que se obtenían piezas con superficies planas. El sistema consistía en realizar el acabado frotando dos superficies con una mezcla de aceite y esmeril, logrando superficies planas con una exactitud maravillosa. Este polifacético hombre perfeccionó un torno paralelo al que le incorpora un dispositivo que permite realizar, en dicho torno, una rosca que lleva su nombre. En 1841 perfeccionó un sistema para roscas de tornillos ideado por él, que se transformó en el primer sistema estandarizado de rosca y que, con el tiempo, se convirtió en el Whitworth estándar británico, mundialmente conocido como rosca BSW. Adoptado por el gobierno británico en 1884 y revalidado en 1956. La estandarización permitió una mejor organización y manejo de piezas a rosca en la mayor industria desarrollada por los ingleses en esa época, los ferrocarriles. Su trascendencia fue tal que,
en determinado momento y a través de los ferrocarriles ingleses, esa rosca fue conocida y utilizada en casi todo el mundo. Ya para 1850, Whitworth era reconocido como el primer y mayor constructor de máquinas herramientas del mundo. También se lo conoce por introducir en las máquinas herramientas la caja Norton, una caja de velocidades que permite transmitir la velocidad en la máquina mediante el uso de engranajes reemplazando las poleas. Una variante que mantiene vigencia hasta nuestros días. 1.2.7 Las herramientas al rojo vivo de Taylor. Ya casi finalizando el siglo XIX, se produce uno de los acontecimientos más importantes del rubro metalmecánico. Exactamente en 1898, el ingeniero norteamericano Frederick Winslow Taylor, sin saberlo, hizo un descubrimiento que se transformaría en un hito y pondría a las herramientas de corte en una posición privilegiada. Experimentando con su colega Maunsell Witte con unos aceros Midvale número 68, al que les había agregado altos contenidos de tungsteno y cromo, comprobó accidentalmente que calentándolo casi hasta la temperatura de fusión para templarlo, adquiría una nueva y desconocida propiedad que la denominó dureza al rojo vivo. Las publicaciones de la época la denominaban rojo fereza. Esa propiedad consistía en conservar la dureza de Temple hasta temperaturas del orden de los 60 grados centígrados, temperatura que solo se puede generar durante el corte de metales, sobre todo sometido a la fricción de altas velocidades de corte. Justamente, los operarios de la empresa Bethlehem Iron Company, en la que Taylor trabajaba como consultor, fueron los que hablaban de un acero para trabajar muy rápido. Al poco tiempo, pasaron a denominarlos genéricamente como aceros rápidos. Gracias al descubrimiento de Taylor y Witte, la firma en la que se produjo el novel descubrimiento y en la que también se efectuaron ensayos posteriores, pasó a llamarse Bethlehem Steel Company. 1908. Juntamente para la misma época, cuando las fuentes de energía del siglo XIX se manifiestan insuficientes, aparecen los motores de corriente continua fabricados en pequeña escala reemplazando a las máquinas de vapor. Esto provoca un gran impulso en la fabricación de las herramientas y máquinas herramientas. Por ejemplo, en 1908 Henry Ford monta una mega fábrica para la producción de su modelo T en Detroit, Estados Unidos, donde se perfeccionan una gran cantidad de máquinas herramientas adaptadas a las características exigidas por la moderna industria automotriz, y las revolucionarias herramientas de acero rápido desarrolladas por Taylor. A estos cambios se le suman las necesidades impuestas por la Primera Guerra Mundial, que aceleraron el proceso de desarrollo. Herramientas jóvenes. El documental se refiere a los orígenes mismos, tanto de las herramientas como de las máquinas herramientas. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años como para poder decir, esta es una verdadera herramienta de corte. Lo mismo para decir esta es una buena máquina herramienta. Tengamos en cuenta que hasta 1898, año en el que Frederick Winslow Taylor descubre el acero rápido, se utilizaban generalmente aceros al carbono, aceros similares a los que se mecanizaban pero templados. Es decir, con una limitada dureza superficial, ya que su composición no permitía que fueran más duras, condición que las transformaba en herramientas de corte muy débiles, que debían ser afiladas constantemente. La industria metalmecánica, al no contar con herramientas de calidad, limitaba el diseño de las máquinas herramientas. No se justificaba, para sus necesidades, fabricar maquinaria más sofisticada que la que había. La llegada de los aceros rápidos de Taylor dio origen a un cambio total en el mundo metalmecánico. A partir de ese momento, comienza una vertiginosa carrera entre los fabricantes de herramientas y los de máquinas herramientas para obtener el liderazgo del mercado. ¿Quiénes estaban más avanzadas, las herramientas o las máquinas herramientas? Esta carrera sigue vigente en nuestros días, fogoneando la competitividad de los fabricantes de ambas alternativas. 1927. En la Feria de Leipzig, Alemania, en 1927 se presenta una herramienta que deslumbraría al mundo. La firma Krupp Widia Factory hace demostraciones con un nuevo material denominado Hard Metal, expresión alemana de metal duro bajo la marca Widia. Herramienta que dará la vuelta al mundo con esa denominación. La firma de la familia Krupp pasará a ser la mano derecha de Adolf Hitler, motivo por el cual ese material fue tratado como secreto militar durante toda la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, la empresa fue confiscada a sus dueños y devuelta recién en 1953, cuando los secretos del poder alemán ya tenían amplia difusión. Taylor siguió perfeccionándolo y en 1906 le incorporó vanadio, mejorando su calidad. Estas herramientas revolucionaron el mundo metalmecánico ya que no existían máquinas herramientas que permitiesen obtener su máximo rendimiento, provocando en los fabricantes de máquinas el gran desafío de incrementar al triple las velocidades de corte de la época. Estas podían trabajar a más de 40 metros por minuto, velocidades muy por arriba de los 10 metros por minuto que se utilizaban por entonces. Con estas herramientas Taylor efectuó miles de ensayos para establecer las bondades que tenían mecanizando más de 400 toneladas de distintos tipos de materiales. También llamado el padre de la industrialización moderna, y artífice del movimiento empresarial denominado Taylorismo,
estandarizó el diseño constructivo de distintas herramientas, adaptando cada diseño al material a mecanizar. Tan completo resultó su trabajo, que sus diseños aplicados con los aceros rápidos de hace más de 100 años, siguen vigentes hasta nuestros días.